verdades absolutas de la palabra de Dios. Algunas cosas que no son negociables con Dios. Algunas cosas que no pueden ser permeadas por nuevas filosofías o por nuevas ideas llamadas modernistas. Hay algunos absolutos, algunas cosas que están reveladas en la palabra, pues que no son la invención de uno, ni son el resultado de algún tipo de religión, sino es lo que Dios le reveló al hombre. Vamos a leer Génesis 1:26. Todo el libro de Génesis nos presenta una verdad absoluta. Yo la pongo a mi manera, pero otros la pueden poner de otra forma. Esta primera verdad es la siguiente: Dios es el diseñador y creador de todo. Diga el que está a su lado: Dios es el diseñador y Él es el creador de todo. Otra vez, Dios es el diseñador y Dios es el creador de todo. Pero a través de la Escritura, Dios nos muestra cómo Él ha hecho todo. Todo lo ha plasmado de acuerdo a un diseño. Él hizo el diseño. Él es el constructor, pero también es el diseñador. A veces el que construye no es el mismo que diseña. Casi que en el ámbito de la construcción, uno es el arquitecto y otro es el constructor. Pero en el caso de la obra de Dios, Dios es el diseñador y Dios es el constructor. Entonces, cuando nosotros leemos el Salmo 19 y en el verso 1 al 6, vea lo que dice. Qué lindo esta porción de la Escritura. Salmo 19, 1 al 6 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellas puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. El arquitecto de todo es Dios, y los cielos de los cielos cuentan de la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Génesis 1, 26, 27, porque esto es tan largo que uno podría ponerse a hablar acerca de la creación de los animales, la creación del ambiente, la creación de los planetas, la creación de las estrellas, la creación de la luna, la creación del sol. Todo está en Génesis 1. Pero en el versículo 26 ya Dios se mete con nosotros, se mete con el hombre. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y aquí viene el punto clave: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo primero que tenemos que saber es que Dios es el arquitecto de todo. Él lo ha diseñado, Él lo ha planeado. Y si usted lee todo el Génesis 1, cada vez que Él hace algo, cada vez que Él pone las piezas en su lugar, cada día, al final de cada día dice: y vio Dios que era bueno. En otras palabras, Dios
se califica a sí mismo. Dios se supervisa a sí mismo. Pero Dios dice: lo que yo he hecho es perfecto. Va de acuerdo al diseño y lo crea y lo compara y dice: esto es bueno, esto es lo que funciona. Así es, como lo planeé, como lo pensé, lo diseñé, así funciona. Entonces tenemos que ser muy claros. Dios es el diseñador, no es el hombre, es Dios el que ha diseñado las cosas. Y hablando del término humano, Dios dice que Él hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero tienes que pensar en que además del diseño o la idea de Dios, Dios construye o edifica en función de un propósito. No hay despropósito alguno, se dice en el libro de Job, con Dios. Dios todo lo hace con propósito. Romanos 8 nos dice que a los que amamos a Dios, a los que somos llamados conforme a ¿qué? Al propósito de Dios, todas las cosas ayudan a bien. Dentro de las cosas que yo enseño y en los libros que tenemos escritos, nosotros enseñamos que Dios es un planificador. Él no hace nada al azar. Él no hace nada, entre comillas, a la suerte. Él no es un improvisador. Todo obedece a tiempos establecidos por Dios, diseños establecidos por Dios, planes y planos establecidos por Dios. Por lo tanto, cuando Dios hace al hombre, lo hace con un propósito, lo hace con un diseño, lo hace con una intención, lo hace para que funcione. El mismo propósito con el cual lo crea le indica a usted para qué, cómo y por qué los crea así. Entonces, cuando Dios crea al hombre, Él tiene algo en mente. ¿Qué tiene en mente? Vea ese versículo número 28. En el versículo, Dios tiene una intención de crear al hombre como lo crea. Hasta ahorita no he hablado yo de sexo. Solamente quiero que usted entienda que hay un propósito. ¿Para qué crea Dios al hombre? ¿Por qué no lo crea solo hombre? ¿O por qué no lo crea solo mujer? ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito. Él tiene una intención. Él está determinado a hacer algo. Y lo que Él está determinado es, cuando le habla a los hombres, los bendice su diseño y les dice: fructificad y multiplicaos. Dos cosas. Tercera, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay dos cosas que no tienen que ver con el sexo, que son sojuzgad y señoread. Pero las otras tres, que tiene que ver con fructificar, con multiplicarse y con llenar la tierra, casi es la misma idea. No podría suceder si Él hace miles de Adanes, solo Adanes. No se logra si solo pone Evas. Porque dentro de lo que usted y yo entendemos, que dentro de la creación de Dios y de su diseño creativo es hacer al hombre y hacer a la mujer para que el propósito se cumpla. Por lo tanto, hay implícita en la creación una idea de para qué es el sexo y cómo es que se debe hacer. Si uno no más sigue las leyes de la ciencia, de la biología, de lo que es normal, hay cosas con las que hoy la gente quiere bregar y convencernos que el sexo debe ser de esta otra forma. Usted se da cuenta que biológicamente, anatómicamente, el diseño no obedece a lo que la gente hoy quiere imponer. El sexo es como Dios lo manda, con un propósito, y entre hombre y mujer, para fructificar, para con ese fruto multiplicarse, y con esa multiplicación
llenar la tierra. Ahora, no es para discutir mucho esto, solo es un punto. El diseño de Dios es inalterable. Diga el que está a su lado: el diseño de Dios es inalterable. Ahora, la Biblia dice en Romanos 1, que es un capítulo bastante agresivo hoy, o por lo menos hoy sería muy serio. Para el que no lo digiere, no lo entiende, no quieren comprender cuál es el plan de Dios, la voluntad de Dios. Romanos 1 es un pasaje fuerte. Dice el verso 18: porque la ira de Dios se reveló desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y continúa el texto. Es bastante claro que cuando el hombre decide hacer las cosas no siguiendo el diseño de Dios, arriesgamos la disciplina de Dios, arriesgamos el castigo de Dios. El don de Dios es inalterable, no tiene que ver con las épocas, no tiene que ver con las edades, no tiene que ver con en qué tiempo vivimos. Se debe vivir según el diseño de Dios, se debe caminar en el orden natural de las cosas para que entonces los propósitos de Dios se cumplan. Diga el que está a su lado: el diseño de Dios es inalterable. Diga: el hombre fue creado, varón y mujer, para fructificar, para multiplicarse, para llenar la tierra, para sojuzgarla y para señorear. Y diga conmigo: para establecer el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Segunda verdad absoluta es la verdad acerca del pecado. Porque lamentablemente hablaba yo ayer con un abogado y me decía: el problema es que aún en los ámbitos más importantes del gobierno de las naciones, hablaba en el ámbito judicial, la mente ha cambiado tanto, la forma de pensar y de ver, que antes, cuando usted pensaba en un juez, usted pensaba en un magistrado, usted pensaba en principios, usted pensaba en valores, rectitud, honradez. Pero él dice: ahora la gente tiene otras ideas, persigue otros fines, tiene otros principios o viola los principios y lo adapta. Y estamos viviendo bajo la época en donde las minorías son las que imponen, ni siquiera se respeta la mayoría.
Entonces yo le conversaba y le decía, es que el concepto de pecado en muchas sociedades se perdió. Lo que era malo, por causa de que la Escritura lo señala malo, hoy la misma sociedad y las leyes y la forma de vivir de algunos que se meten, que se infiltran en los ámbitos judiciales, legislativos, para imponer leyes, tratan de cambiar la historia. Por eso es necesario definir el pecado. Por eso es necesario definir cómo Dios trata el pecado. Por eso es necesario definir cómo se limpia el pecado. Por eso es necesario definir cuáles son las consecuencias de caminar en pecado. Y entonces ahí tenemos dos o tres cosas. Cuando Dios establece al hombre en el huerto del Edén, si leyéramos los dos primeros capítulos y aún el tercero, donde se da la caída, nos damos cuenta que Él impuso normas, que Él impuso leyes. Él le puso límites al hombre. Si te mueves en esta esfera, todo te irá bien. Y nosotros concluimos, el hombre que fue puesto en el Edén tenía vida eterna, tenía comunión con Dios directa. No sé si Dios le hablaba con voz audible, pero es casi claro poder afirmar que era una relación tan cercana que en su mente y en su espíritu oía a Dios. Y cuando él se hablaba con Dios, él podía hablarle sin palabras necesariamente. Tenía vida eterna, comunión, percepción clara de Dios. No tenía muerte física, no se moría. No tenía muerte espiritual. Todo lo que Dios le ofrecía y le daba, lo podía tomar. El hombre era un ser creado con un privilegio extraordinario, pero se le pusieron límites. Si transgredes estos límites, si te sales de estos límites, entonces vendrán las consecuencias. Hemos hecho tantos chistes de la manzana de Adán, o la gente, películas que la gente cree que simplemente fue porque la mujer se comió una fruta. El problema no es la fruta viene a ser el problema cuando el hombre adentro de su corazón y su espíritu determina violar los términos, determina traspasar las reglas, determina violar o brincarse las fronteras establecidas. Entonces, cuando el hombre se sale del reino, del marco, de la cobertura del reino, entonces todo lo que queda al lado, ante eso él se expone. Mientras nosotros caminemos bajo los principios del reino, mientras nosotros caminemos respetando los límites del reino, los límites de la palabra, mientras nosotros caminemos en línea recta, ni sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda, aun cuando alrededor nos rodee otro reino y otra gente y otra ética y otros principios, nosotros no tenemos por qué caer, porque esa es nuestra salvaguarda, la protección, es el abrigo del Altísimo. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Claro que si uno trabaja donde la gente es corrupta y hay corrupción y quieren envolverlo a uno, vendrá la presión, vendrán las burlas o vendrán el intento de seducirnos y de hacernos caer de nuestra posición. Pero eso no significa que vamos a caer. Alguien dijo, aquellos predicadores famosos, no podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan un nido en ella. Donde quiera que estemos vamos a tener presión. Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mundo. Diga al que está a su lado, el reino tiene límites. Diga, vivir en el reino tiene principios y valores. Y diga conmigo, la caída del hombre se dio
porque el hombre violó las reglas del reino y se expuso a lo que fuera. Cualquier cosa, hasta una serpiente o una lagartija, lo que fuera, lo podía hacer caer, porque él se salió de la protección del Eterno. ¿Cuántos levantan su mano y dicen: Dios mío, guárdanos, protégenos? Aleluya, dígale: Señor, protégenos. La caída del hombre vino por la violación de las reglas del reino. Entonces usted tiene que entender que la definición de pecado, más que la definición de un diccionario, es que el pecado es la transgresión de la palabra de Dios. No se puede dar una definición antojadiza a lo que yo considero que es pecado. No, el pecado se mide en función de la transgresión de los mandamientos de Dios. Cuando el hombre decide violarlos, cuando el hombre decide apartarse de la palabra, cuando el hombre decide violentar las normas de vida del Dios del cielo, el hombre entonces entra en pecado. ¿Cuántos dicen: líbranos, Señor? Alabado sea Dios. Entonces fíjese, déjeme ver cómo le ayudo un poquito, porque Dios nos muestra a través de lo que sucede que cuando se transgrede la ley, cuando se violentan los mandamientos, cuando se menosprecia la palabra, y con la actitud, las palabras y los hechos, es como si se pisoteara la palabra, entonces hay consecuencias. ¿Y a dónde vienen las consecuencias? Bueno, esencialmente la Biblia nos enseña que nosotros somos seres tripartitos: alma, cuerpo y espíritu. Cuando el hombre está en el Edén sin la caída, el hombre vive bien. Su bendición está en el cuerpo, no se muere, no se enferma, no se oprime. Su bendición está en su alma, no se hiere, no se perturba. Su bendición está en su espíritu, no se bloquea la relación con Dios, oye la voz, obedece. Pero cuando el hombre transgrede la ley, Dios da una orden. Por causa de la transgresión y la desobediencia, el hombre es separado de la comunión con Dios. A pesar de que sigue viviendo, a pesar de que sigue comiendo, sigue caminando, le sucede algo internamente. ¿A dónde le sucede? Le sucede en la dimensión del espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Sino la parte inmaterial que habita en nosotros, o que somos nosotros, en donde radica la intuición, el discernimiento de lo espiritual, radica la conciencia del hombre. El hombre sabe si es bueno o es malo según su conciencia esté despierta. Si la conciencia está cauterizada, el hombre cree que lo que está haciendo malo es bueno porque lo hace de acuerdo a su propia opinión. Pero cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, él claramente sabía lo que era malo y lo que era bueno. Su conciencia estaba activa, su percepción de lo espiritual estaba activa, y sobre todo el ámbito de la comunión con Dios no lo había perdido. Podía hablar con Dios. Por eso es que usted y yo no podemos a veces culpar a un montón de elementos ahí que a veces uno los oye hablar. Tienen una verborrea, una palabrería, hablan de filosofías extraterrestres y cosas sorprendentemente interesantes, aleluya, pero sin conocimiento de Dios, porque uno no puede llamar al Señor Señor si no le es dado por el Espíritu Santo. Usted no puede entender este ámbito si usted no nace otra vez, si a usted no le resucitan su bendito Espíritu, si usted no es regenerado. El pecado, la transgresión de la palabra, tiene un efecto sobre el alma de los mortales, tiene un efecto sobre los sentimientos, tiene un efecto, alabado sea Dios, sobre su conciencia, sobre su percepción de Dios. Tiene un efecto negativo sobre la comunión, la relación con Dios. Tiene un efecto físico, se enfermará, se va a morir. Entonces ahí es donde tenemos que hablar de una tercera verdad, o un absoluto de la palabra. Es la religión y los símbolos. ¿Por qué Dios crea una religión, entre comillas?
La palabra religión viene del latín religare, que significa volver a juntar. Religión es el intento, en el caso de las religiones, es el intento de los mortales por tratar de unirse otra vez con Dios. Por eso el término sumo pontífice aplicado a un hombre es equivocado. Pontífice significa el que hace puente. El sumo pontífice es el puente máximo que liga a Dios con el hombre, y ese término solo se le puede aplicar a Jesucristo. Es el que hizo el puente. Es el único que, viniendo del cielo, vamos a decir, quedó asido de la mano del Padre, para que, muriendo por nosotros los pecadores y derramando la sangre que nos limpia de pecado, nos extendiera la mano, y todo el que se agarra de su mano, gráficamente lo estoy diciendo, obviamente todo el que se agarra de su mano queda conectado por la mano de Jesús con el Padre. Él es el puente. Por eso Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Alabado sea Dios. Pero Dios crea una religión. Cuando Dios hace de un grupo de gente nómada, de unas tribus que se multiplican, entonces Dios crea un estado, una nación, le da leyes como nación, pero a la vez le da un sacerdocio y le da una religión. Le establece fiestas para que cada cierto tiempo del año ellos puedan venir. En aquel tiempo, a donde estaba el tabernáculo que se movía, que se armaba en el caminar del desierto, más adelante en un templo ya establecido, entonces Él le establece al pueblo una serie de ceremonias, una serie de, entre comillas, rituales, una serie de fórmulas para sacrificar tórtolas, palominos, corderos, para hacer las ceremonias. Entonces, ¿por qué no pueden tener otros una religión que no sea necesariamente igual, si posiblemente la intención de ellos es unirse con Dios, es buscar a Dios? Eso es lo que se nos dice a nosotros. Aunque hay muchas religiones en el mundo que no pretenden jamás, ni lo han pretendido, acercar al hombre con el Dios del cristianismo. En la India, cuando usted va, uno de los problemas que hay es que usted se enfrenta a millones de dioses. Todos son dioses. Los animales son dioses. El ratón es un dios, la cucaracha es un dios, el ratón cucaracha es un dios. Hay una mezcolanza, y no me estoy burlando, es así. Usted va y usted de pronto se encuentra una presa que puede durar todo el día. ¿Por qué? Porque una vaca se acostó en media calle y no la pueden tocar, es un dios. No se come carne. Pero no tiene la intención de buscar al Dios de la Biblia, sino otros dioses. Pero sí hay algunas religiones que basan sus preceptos en asuntos relacionados con Dios, pero le añaden otras posibilidades, mediaciones, mediadores. Y cuando Dios establece una religión, hay que añadirle una religión profética, una religión simbólica, porque está saturada de símbolos, está saturada de elementos proféticos, pero tienen una dirección, tienen una intención. Si hoy tuviésemos que sentarnos en una mesa y establecer una sana discusión de cuáles son los alcances, hacia dónde va dirigido todo el simbolismo antiguo testamentario, nadie puede demostrarnos que los símbolos iban hacia otros personajes, excepto hacia uno. Todo hablaba de una persona, todo hablaba de un personaje. Llámele usted como quiera llamarle, la Biblia le llama de muchas maneras, pero la Biblia le llama el Cordero de Dios, la Biblia le llama el Mesías Redentor, la Biblia le llama el camino, la verdad y la vida.
vida. De hecho, cuando Moisés establece el tabernáculo, aleluya, para que usted entienda por qué Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Porque en el proceso de salir del campamento hacia el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, los velos y los lugares de acceso tenían un nombre. Uno se llamaba el camino, otro se llamaba la verdad y otro se llamaba la vida. Él estaba hablando a gente que entendía el lenguaje de su religión. No estaba inventando: qué lindo, qué poético. No, ellos habían pasado religiosamente por años por ese lugar. A esta parte le llamaban el camino, a este otro velo la verdad, y a esta otra área donde entraban al lugar santísimo, la vida. No hay ningún símbolo antiguo testamentario que apunte hacia una mujer o hacia otro hombre. Todo apunta a uno que se llama Jesús. Y por eso es necesario que nosotros veamos este elemento. Aleluya. ¿Por qué la religión y los símbolos? La religión profética, a través de los símbolos, señalaba a una persona. Los símbolos tienen una dirección. Esa dirección se llama Jesús. Ese símbolo tiene una intención: decirle al mundo que un día ya no sería más religión, ni sería más un asunto simbólico, sino que aparecería ese cordero, aparecería ese león de la tribu de Judá, aparecería ese camino, esa verdad y esa vida, para darle cumplimiento a todo símbolo. Y a partir de ahí la religión perdería su importancia, porque ya no sería necesario sacrificar animal tras animal cada año para buscar temporalmente el perdón de los pecados, sino que ese llamado Jesús tomaría un lugar en la cruz como Cordero de Dios y haría un sacrificio, un único sacrificio, y sería suficiente y para siempre, para que todos los mortales que vengan a Él y crean a Él y le pidan a Él su perdón, lo van a obtener, y ya no sería necesario sacrificarlo. Por eso hay una serie de rituales en algunas religiones que dicen: hoy estamos sacrificando al Señor. No, usted no puede sacrificar al Señor más. Una sola vez fue suficiente el sacrificio, fue hecho perfecto, dice el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos. Solo una vez se sacrificó y la sangre fue recogida, aleluya, en el cielo, y esa sangre pagó el precio por los pecados de toda la humanidad. ¿Cuántos levantan su mano? Dicen aleluya. Los símbolos y la religión profética cumplieron una función, ya la cumplieron. Hoy lo que prevalece no es el símbolo, no es la religión. Hoy lo que prevalece es la verdad y la vida en el Espíritu. Ya el precio fue pagado. ¿Y cuántas veces nosotros en el ámbito, perdone que diga, evangélico, hemos tratado de imponerle a la gente asuntos religiosos? Que si te vistes de esta forma te vas al infierno, que si te peinas de la otra te vas al infierno. Mentira del diablo. Usted no puede tener en tan poco la sangre poderosa de Jesucristo. Aleluya. Sí hay normas para vestirse bien, y normas o malas normas para vestirse mal. Y hay lugares donde uno debería ir de una forma y otros lugares donde uno debería ir de otra. Eso es lo censurable. Pero por vestirte así o asá, después de que la sangre te ha cubierto, aleluya, no te vas a ir a ningún infierno. Te vas a ir a la presencia del Dios omnipotente. Gloria a Dios. Levante la mano. Diga así conmigo: la religión cumplió su función. Era una religión simbólica. Dígale: no cualquier religión. No tomar una parte de la escritura y añadirle otra que no está aquí. No, lo que Dios nos pidió es lo que está aquí, y fuera de esto que ya se cumplió, Él no exige nada más que otras cosas que le voy a hablar seguidamente. ¿Cuántos levantan su mano? Dicen aleluya. Mueva su mano y diga: cuarta doctrina. Diga, son 5 nada más. Cuarta doctrina, diga: la doctrina bíblica de la redención. Háblele a alguno que está a su lado, dígale: hay una verdad en la representatividad. Dígale: Dios se mueve a través del poder de la representatividad. Alabado sea. Levante su mano para que esto le entre, como dice Pablo, que le entre pero profundo. Levante su mano y diga: por eso yo
puedo venir a la casa de Dios, y aunque mi familia no venga, aleluya, todos quedan bajo la promesa, todos quedan bajo el pacto, todos quedan bajo la protección de Dios, porque yo represento, diga el que está a su lado, yo represento mi casa, yo represento mi familia. Por eso en un estadio 80,000 no son la nación, pero es la medida de Dios, es la demanda de Dios para decir: ustedes representan toda su nación, y aunque todos no caben aquí, con ustedes yo voy a soltar el poder, voy a activar la legalidad, voy a activar mi justicia, por causa de que ustedes entienden que representan. ¿Cuánto levantan sus manos? Toque a alguno, dígale: espero que lo entiendas, pero tú representas. A veces el que representa es el hijo menor y toda la familia no quiere nada con Dios, pero si usted sigue la historia de esa familia, a los 10 años se convierte el abuelo, antes de morir se convierte la abuela, antes de que, alabado sea Dios, se convierte el papá, se convierten los hermanos. Dios hace algo, porque dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tarde que temprano, el que está lejos, el que está frío, Dios lo alcanza. Dios soltó el cable para que usted pruebe lo que quiera probar, pero de pronto se lo jala y dice: comienza el tiempo, comienza el propósito a cumplirse. Ya no más juego, ya no más en el mundo, ya no más prueba. Ahora es cuando te necesito aquí en la casa de Dios, y es cuando su hijo viene a Cristo. Es cuando aquel que predicó una vez pero ahora no quiere nada con Dios, de pronto sueña los sueños de Dios, de pronto se le aparece un ángel, de pronto le aparece alguien predicando en el bus, de pronto en la televisión mientras está solo en el cruce de un canal aparece algo que le llama la atención, y una mano que le dice: contigo es con quien yo quiero hablar. Tú eres el que te ha desviado, te has salido de la casa, pero ahora vuelve a mí para protegerte. Alabado sea Dios. Diga el que está a su lado: hay un poder en la representatividad. Pablo el apóstol dice que la salvación no es por obras, y yo añado: de religión alguna, para que nadie se gloríe o nadie crea que puede hacerlo por dinero, por prácticas. Es por la fe, pero por la fe en algo o en alguien, no en cualquier cosa. No cualquiera te salva, no cualquiera pagó el precio, no a través de cualquiera es que Dios concede la redención. Hay una verdad en el poder de la redención. Esa es la verdad. Del primer Adán nos condenó, pero la Biblia dice que Dios tenía un plan. El segundo Adán, el postrer Adán, que tenía que nacer, oiga, sin pecado, porque por más buena gente que fuera el tipo, no podía cumplir las demandas de justicia del Eterno, porque cualquiera que naciera después de Adán, en su ADN, en su sangre, ya venía la contaminación del pecado. Por eso Dios mismo dijo: estos mortales no tienen salvación si yo mismo no me introduzco en su tiempo y espacio y tomo un cuerpo para representarlos y para tomar su lugar en la cruz, para que su sangre no sea derramada, sino que al derramar la mía, el precio que ellos tenían que pagar, que era la propia vida, ahora entonces mi sangre pague el precio ante la justicia de Dios y queden libres de la condenación eterna, y el Padre ya no vea la lista, oiga, la lista de obras que se les tiene que demandar. Todas las facturas que usted y yo teníamos que pagar, las pagó Jesucristo en la cruz, y por lo tanto somos hechos la justicia de Dios en Él. Cuando Dios nos ve, ya no nos ve pecadores. Alabado sea Dios. Por eso usted nunca más puede tener en su lengua la confesión: es que nosotros somos vil pecadores. Un día dijo un hermano ahí, y un líder en alguna parte dijo: es que nosotros somos viles pecadores. Yo dije: hermano, perdone que me interrumpa, yo no soy de interrumpir esto, pero yo no quiero que su confesión me afecte a mí. Yo no soy ningún vil pecador. Seguiré fallando, quizás eso tengo que aceptarlo, pero vil pecador no. La sangre de Cristo y ya me limpió. Yo soy un hijo de Dios ahora. Por eso cantamos la canción que cantamos. Usted no puede coger atajos. Usted no puede tomar otra vía. Usted no puede creer que con pagar esto y aquello a sus parientes se los pasan de un lugar a otro. No, aquí no hay fórmulas posibles. Jesús dijo: yo soy el camino,
yo soy la verdad, yo soy la vida. Es solo a través de un proceso legal, el proceso legal establecido por el Padre, y ese es, aleluya, creer en Jesucristo. Por eso dice, cree en el Señor Jesucristo, ¿qué? Y serás salvo tú y tu casa. Y esta es la palabra de fe que proclamamos, que Jesucristo, ¿qué? Murió y resucitó. Alabado sea Dios. Ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos justificados por la fe. ¿Sabe qué significa ser justificado? Que si yo estaba en esta posición de desgracia y yo debía cuentas por pagar y yo iba para la muerte eterna y sobre mi cabeza había una lista de delitos, ¿sabe qué significa? Que la justicia no me ve justificado, la justicia no me ve recto, soy delincuente, soy reo de muerte. Pero si alguien viene, aleluya, y va al juez y le dice: aquí traigo mi sangre para pagar el precio, para que este hombre no muera, para que estos delitos sean cubiertos, para que estas facturas sean pagadas. Cuando él presenta ese precio y lo paga y la justicia lo acepta, a mí me sacan de ahí y yo quedo instalado en el mismo lugar que tenía antes de pecar. Eso se llama ser justificado. Por eso dice la Biblia que Dios al hombre que redime y justifica lo sienta en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso no es para el futuro, eso es un asunto, aleluya, que tiene que ver con su posición espiritual. Eso tiene que ver con su nivel de autoridad. Eso tiene que ver dónde Dios lo ve y cómo lo ve. Y eso tiene que ver con dónde está el diablo y a dónde lo ve. El diablo no está sentado en los lugares celestiales. Satanás y sus demonios no están en posición para verlo a usted hacia abajo, sino usted es el que está para verlo hacia abajo, porque él está caído. Por eso dice la Biblia que, aleluya, Dios pondrá a todos nuestros enemigos debajo de los pies de la iglesia. Levante la mano y diga: el proceso redentivo. Dígale: el proceso redentivo, aleluya, se está completando. Mueva su mano y diga: el proceso de la redención nos lleva a la justificación. Y voy a ir casi a lo último. Levante su mano porque el tiempo se va. Quinta verdad absoluta. Diga el que está a su lado: la meta del Espíritu Santo es tu santificación. Dígale así, dígale: a lo largo de la palabra no hay ninguna justificación para que el hombre crea que después de ser salvado puede vivir como le da la gana, porque la meta del Espíritu Santo está clara aquí, y es salvarte para santificarte, para que ya las obras de la carne no sean las que te gobiernen, sino que sea el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo, y para que la gente ya no vea aquel peleón o aquella peleona o aquel borrachón o aquella persona problemática, sino que ahora comience, aleluya, a ver a través de ti al Hijo de Dios, al verdadero Jesucristo. La imagen de Cristo en ti va haciendo formada y moldeada. Tóquelo a alguno, dígale: hay una verdad en la Biblia. Dígale: no lo pierdas de vista. Ese asunto que no hay que orar, ese asunto que no hay que ayunar, ese asunto que no hay que leer la palabra, ese asunto que hay que vivir como uno quiere, eso te aleja de la verdad de la Escritura. No, dígale: Dios todavía ama un pueblo santo. Dios todavía quiere un pueblo santificado, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Aleluya. Que si hay falla, que si hay defecto, no te quedes ahí. Dice la Biblia: ¿y qué pasa si fallamos? Bueno, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo, a quien si le confesamos nuestros pecados nos libra de toda maldad. Pero no te puedes quedar creyendo que la norma de vida de Dios después de ser salvado es vivir en la misma cosa, es volver a lo malo.